Pues un gusto saludarles nuevamente. Muy buenas noches desde México. Saludamos con afecto a todos nuestros colegas del interior de la República, así como a nuestros amigos y colegas, como siempre, en Argentina, en Colombia, Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. A invitados especiales, igual también a los integrantes de la cuarta generación de este programa como invitados especiales. Muchas gracias por acompañarnos. En esta sesión magna hemos tenido la oportunidad de tener dos sesiones muy interesantes en colaboración con el máximo órgano representante de los derechos humanos en México, como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con gente de muy alto nivel, expertos muy especializados en temas de derechos humanos que nos brindan un gran paradigma de lo que está sucediendo ahorita en el campo muy especializado de los derechos humanos. Pues quiero agradecer la presencia en esta ocasión de Mario Isaías Torres, que nos hace favor de estar como ponente en esta sesión. Daré lectura de algunos antecedentes curriculares de Mario. Él es abogado, tiene un máster en Derechos Humanos y Procesos de Democratización en el Campus Global de Derechos Humanos de la Unión Europea, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Igualmente es doctor en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Mario es académico de varias universidades, como la Universidad Centroamericana en Nicaragua, la Universidad Evangélica en El Salvador, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Simón Bolívar en Colombia, Universidad Amazónica en Bolivia. Ha sido conferencista y docente internacional en varios países, por mencionar algunos, en los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Ecuador, Cuba, Argentina, México, El Salvador, Guatemala, Chile, Costa Rica y Perú. Ha sido también coordinador regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Agenda de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. También ha fungido como director de Derechos Humanos e Inclusión en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León, y actualmente pues es parte del claustro de expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como ven, pues un gran conocedor con una gran experiencia, quien nos va a hacer favor, Mario, de hablarnos en esta sesión de los grupos en situación de vulnerabilidad, uno de los temas más importantes y sobre todo de atención prioritaria que reviste de una, pues, pues sí, una profundidad mayor para adentrarnos, conocer y sobre todo salvaguardar sus derechos humanos. Pues nuevamente, bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este foro. Y pues Mario, pues cedemos el uso de la voz. Bienvenido y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Mario Isaías Torres y estoy acá en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión y el Instituto han venido desarrollando hace un tiempo una alianza y esta alianza ha permitido la participación de algunos capacitadores nacionales como expositores de este programa. Y a mí de manera particular se me ha asignado acompañar este encuentro del día de hoy para desarrollar una clase sobre derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad. Tengo que aclarar que antes de preparar esta clase me informaron la diversidad del grupo, se me explicó que era un programa interdisciplinario y por tanto el abordaje que yo voy a hacer no va a ser muy técnico ni muy jurídico, pero sí voy a traer, por supuesto, obviamente la discusión jurídica acá. Yo voy a compartir una presentación que hice para ustedes, permítanme. Sí logran verla, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. Entonces voy a iniciar con esta presentación. Em, la idea es presentar un panorama general, como lo he indicado, sobre derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad. Y para plantear este panorama general,
consciente de que la mayoría de las personas que participan en este programa no necesariamente tienen una formación jurídica, sino una formación interdisciplinaria. Yo traigo como punto de partida tres conceptos que me parecen claves para comprender la teoría de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y estos conceptos son, primero, derechos humanos; el segundo concepto, vulnerabilidad; y el tercer concepto está relacionado con interseccionalidad, que muchas veces viene de la mano con la vulnerabilidad, ¿no? Y para iniciar con el primer concepto, derechos humanos, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, obviamente hablamos desde un punto de vista estrictamente jurídico de derechos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen una base constitucional, tienen una base en una serie de leyes que emiten los estados para reglamentar los derechos establecidos en la Constitución, pero también los derechos humanos tienen una base en el derecho internacional de los derechos humanos y por tanto son derechos, y el hecho de que los derechos humanos sean derechos significa que tienen un carácter justiciable, tanto en el ámbito del derecho interno ante los tribunales, los poderes judiciales locales, y por supuesto también en el ámbito internacional ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que puede ser, en nuestro caso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene principalmente dos órganos, como son la Comisión y la Corte, y por otro lado también ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, que está conformado por una serie de comités. En el Sistema Universal de los Derechos Humanos existen muchos tratados internacionales, al menos 8, y cada uno de estos tratados internacionales tiene un comité que se encarga de garantizar la vigencia de los derechos establecidos en estos tratados. Entonces, todos los derechos humanos son derechos humanos y por tanto, desde un punto de vista jurídico, son justiciables en el ámbito interno y en el ámbito también de la justicia internacional. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que cuando hablamos de derechos humanos, no solo hablamos de derechos, también hablamos de relaciones de poder y también hablamos de relaciones internacionales, sobre todo si tratamos de ver esa perspectiva internacional desde la cual se construyen o se aprueban los tratados internacionales de derechos humanos, y si tratamos de ver y entender también la naturaleza de algunos órganos vinculados con la creación de estos tratados internacionales o incluso encargados de la supervisión de los mismos. Por ejemplo, en el sistema europeo de derechos humanos, el sistema europeo tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también tiene un órgano político que se encarga de dar seguimiento a las sentencias que dicta el tribunal. Y en nuestro caso, en el caso del sistema interamericano, tenemos la Corte Interamericana, pero también tenemos la Organización de Estados Americanos. Si bien es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos da un seguimiento judicial a las sentencias que ella misma dicta, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que cuando los estados incumplen, sobre todo de manera reiterada, la sentencia de la Corte Interamericana, se presenta un informe a la Asamblea General y los países que forman parte del sistema interamericano pueden hacer uso de la garantía colectiva. Entonces también hay una perspectiva política detrás de la protección de los derechos humanos, tanto en la etapa de creación de los tratados internacionales como también en la garantía de que estos sean respetados por los derechos, ¿no? Cuando pensamos en derechos humanos, también pensamos en una serie de obligaciones jurídicas que tienen los estados frente a los derechos humanos, ¿no? Y por un lado, vamos a encontrar algunas obligaciones de carácter general, que estas obligaciones las podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 1.1 y en el artículo 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como son la obligación de respetar, la obligación de proteger, la obligación de garantizar los derechos, la obligación de adoptar medidas de orden interno, pero también vamos a encontrar algunas obligaciones específicas que tienen los estados respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, si se nos ocurre pensar en una violación grave a los derechos humanos, las obligaciones que tienen los estados son la obligación de investigar, la obligación de sancionar y la obligación de reparar el daño.
o si pensamos, por ejemplo, en los derechos de naturaleza económica y social, el Estado también tiene algunas obligaciones específicas como son derechos progresivos y no puede haber una regresión. Entonces, en ese marco encontramos que los estados tienen dentro de los tratados internacionales y dentro de los derechos humanos, obligaciones generales y obligaciones específicas que deben de respetar. Y hay instancias dentro del Estado, pero también instancias internacionales que vigilan el comportamiento de los estados para asegurar que estos respeten los compromisos establecidos en los tratados internacionales o en su propio derecho interno. Por ejemplo, en el caso de México, como bien se ha señalado, un órgano que se encarga de vigilar los derechos humanos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y por otro lado, también un papel importante lo juega el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a nivel internacional, como bien lo he dicho, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también los comités de derechos humanos del Sistema Universal, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de ESCA, el Comité de Derechos Humanos, que es el que se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, que hay toda una estructura alrededor de los derechos humanos. No solo existen tratados internacionales, sino que también existen instancias dentro del Estado y a nivel internacional que se encargan de vigilar que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, ¿no? También pensar en este primer concepto que son derechos humanos es pensar en algunas características que los derechos humanos tienen. Por un lado, la universalidad, que lo que significa es que todas las personas son titulares de todos los derechos y ninguna persona puede ser discriminada por motivos políticos, por motivos raciales, por motivos de identidad sexual o preferencia sexual, por estatus migratorio. Es decir, que los derechos humanos son inherentes a la persona y por tanto todas las personas somos titulares de ellos. También una característica de los derechos humanos es que estos son progresivos, es decir, que estos están diseñados para ampliarse, para expandirse, y no para retroceder. También los derechos humanos son imperativos y esta característica es muy importante porque lo que implica para el Estado, sobre todo para sus agentes, es que los derechos humanos son obligatorios. Y cuando yo capacito a personas servidoras públicas y discutimos sobre el carácter imperativo de los derechos humanos, lo que discutimos es si una persona, un servidor público, un funcionario público, puede anteponer a los derechos humanos sus propios valores personales. Y yo digo no. Es decir, ustedes están obligados a respetar los derechos humanos aun y cuando ustedes no estén de acuerdo con algunos derechos. Por ejemplo, una discusión que siempre es muy fuerte cuando se capacita a personas servidoras públicas tiene que ver con los derechos humanos de las personas LGTB. Cuando hablamos de mujeres trans, por ejemplo, y si tienen derecho a que se respete su autopercepción de género o su derecho a ingresar o no a un baño de mujeres, obviamente son discusiones muy polémicas que generan mucha polarización y cuando yo estoy con personas servidoras públicas y hablo de esta característica en particular de que los derechos humanos son imperativos, digo, el Estado y sus agentes tienen la obligación de respetar los derechos humanos, aun y cuando, título personal, la persona servidora pública no esté a favor de determinado derecho, sobre todo algunos derechos donde entra en discusión aspectos relacionados con democracia y moral, los derechos de personas LGTB u otros derechos relacionados con este tipo. Por otro lado, una última característica de los derechos humanos sobre la cual quiero hacer un comentario en esta clase es que esto se trata de derechos interdependientes. Y la interdependencia de los derechos humanos, básicamente, lo que significa es que los derechos humanos son parte de un sistema. Y como son un sistema, todos los derechos humanos están conectados y la vulneración de un derecho puede acarrear la vulneración en cadena de otros derechos que forman parte del sistema de los derechos humanos, ¿no? Y eso queda extremadamente claro, sobre todo en algunas observaciones generales que emite el comité, los comités de derechos humanos,
Por ejemplo, yo soy laboralista también y una observación que siempre comento es la observación general número 18. En esta observación general, donde el Comité de Derechos Económicos habla de derecho del trabajo, de derecho al trabajo, plantea que el derecho al trabajo es la puerta al ejercicio del resto de derechos económicos, sociales y culturales. Y eso condensa o resume esta característica que es la interdependencia de los derechos. Hoy, por ejemplo, discutíamos con docentes de diferentes universidades del estado de Querétaro sobre educación inclusiva. Y hablábamos, por ejemplo, de cómo obstaculizar el derecho a la educación de personas con discapacidad, en este caso, podía impactar en otros derechos como el derecho a la participación política que requiere información y educación, o en otros derechos como el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, etcétera, ¿no? Entonces, esta es como una de las características principales de los derechos humanos. Ahora, claro está, como lo dije desde el inicio de esta intervención, que yo estoy haciendo algunos esbozos generales de lo que son los derechos humanos, vulnerabilidad y derechos específicos que tienen las personas en situación de vulnerabilidad y por tanto estas cuatro ideas o estas cuatro características que ustedes observan no agotan las características de los derechos humanos, sino que son algunas que yo traje a colación para este diálogo que sostengo con ustedes. Por otro lado, también me pregunto si los derechos humanos tienen límites. Y claro está que los derechos humanos no son derechos absolutos y los derechos humanos tienen límites. Y también así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que para evitar que los estados abusen de esto que estoy diciendo, cualquier limitación que se haga al ejercicio de los derechos humanos tiene que basarse en algunos principios como el principio de legalidad, es decir, que tiene que estar establecida de manera clara en la ley, tiene que ser una limitación necesaria y proporcional. Y un derecho al que recurrimos por lo general cuando hablamos de los límites que tienen los derechos humanos es, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. No hay derechos absolutos y la libertad de expresión es uno de esos derechos que sirven para ejemplificar que los derechos humanos pueden tener algunos límites. Por ejemplo, la prohibición de los discursos de odio, la injuria, la calumnia, algunos delitos que se han venido estableciendo para proteger la imagen, la honra, la reputación de otras personas frente a la libertad de expresión. Desde esta lógica, obviamente, no cualquier discurso está amparado en la libertad de expresión y la libertad de expresión podría contener algunos límites. Incluso cuando pensamos en el derecho a la libertad de expresión, también estamos hablando de un derecho que es muy versátil. Y cuando planteo que un derecho versátil es que no solo se pueden imponer límites, sino que también el derecho a la libertad de expresión ¿depende de qué? Depende de quién la ejerce. No es igual la libertad de expresión que puede tener una persona, un ciudadano, un particular, a la libertad de expresión que tienen las personas servidoras públicas. Y en ese sentido, lo que ha dicho la Corte Interamericana y los tribunales de derechos humanos es que la persona servidora pública tiene que tener mayor tolerancia a la crítica. Entonces, no, si un ciudadano es, se ejerce alguna injuria contra un ciudadano, pues el ciudadano obviamente puede poner alguna denuncia, en algunos estados podrá ser delitos y en otros no, pero si se trata de un funcionario público, la tesis es que el funcionario público tiene que ser más tolerante. El funcionario público no puede utilizar su posición de poder para avasallar a un ciudadano que ejerce su libertad de expresión, sobre todo cuando esa libertad de expresión puede interpretarse como una crítica política y, y no como un esfuerzo para injuriar o para afectar la honra, la reputación o la dignidad de la persona que ejerce el poder. Lo mismo ocurre en cuanto a el ejercicio de la libertad de expresión para las personas servidoras públicas. También los tribunales de derechos humanos han reconocido que las personas servidoras públicas tienen que tener mayor cuidado con las exposiciones que hacen públicamente. No es lo mismo que yo haga una crítica a quien ejerce un poder, a quien ejerce el poder, ya sea un diputado, un senador,
un presidente o una presidenta, a que una persona que ejerce un poder haga una crítica en contra de una persona ciudadana. ¿Por qué? Porque cuando desde el poder se ejercen o se dictan críticas en contra de ciudadanos o ciudadanas, esto puede elevar los riesgos o afectaciones que puede surgir la persona, sobre todo en un contexto regional marcado por crímenes en contra de periodistas o en contra de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, hasta acá llego con esta parte de los derechos humanos, sus derechos, sus características y algunos límites que estos pueden tener en el ejercicio práctico. Bueno, acá tengo también otra diapositiva que los derechos humanos se encuentran en desarrollo y construcción. A lo que me refiero con esta diapositiva es a que los derechos humanos se construyen obviamente a partir de tratados internacionales, a partir del desarrollo legislativo que hacen los parlamentos, pero también los derechos humanos vienen construyéndose y ampliándose a través de la interpretación que hacen tribunales de derechos humanos. Por ejemplo, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México han servido para ampliar la visión de los derechos humanos, sobre todo a favor de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, el derecho al aborto, son derechos que se han conquistado principalmente en sede de los tribunales de justicia y posteriormente se ha dado un desarrollo legislativo. Con esto quiero señalar que los derechos humanos no solo dependen de un desarrollo legislativo, es decir, no solo son aquellos que están en la Constitución o están en la ley, sino que también podemos ver cómo estos se empiezan a construir a partir de la jurisprudencia de órganos como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también podemos hablar de que existen derechos en construcción. Hoy en día se habla también de derechos emergentes, ¿no? El derecho al Internet, hay una serie de derechos que son considerados por la literatura jurídica como derechos emergentes y por tanto son derechos que están en constante expansión y construcción, ¿no? Em, Hasta ahí en lo que respecta a esa primera definición o a ese primer concepto que son los derechos humanos. Ahora, por otro lado, para entrar a hablar de derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, tenemos que hablar necesariamente de la vulnerabilidad también como un concepto. Cuando pensamos en la vulnerabilidad, nos estamos refiriendo a una condición de desventaja que limita o impide a las personas o a las poblaciones el acceso a los derechos o el ejercicio de sus derechos humanos, ¿no? La vulnerabilidad no es una característica inherente a la persona, como si son los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a las personas. La vulnerabilidad no es inherente a la persona, sino que la vulnerabilidad es el resultado de la interacción que tiene la persona con su entorno, con su contexto. Y los resultados de esa interacción pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y cuando el resultado de esa interacción es un límite o un impedimento para el ejercicio práctico de los derechos, nos vamos a encontrar con que la persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Los estados tienen algunas obligaciones específicas respecto a las personas y respecto a las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y en este sentido, la principal obligación que tienen los estados está referida a el deber que tienen de adoptar acciones afirmativas para que las personas puedan superar las distintas ¿Viste? barreras, ya sean ¿Por qué me viste físicas, feo? ya sean normativas o culturales, que le impiden el acceso a sus derechos humanos, ¿no? Y acá es importante considerar algo. Cuando nosotros leemos la constitución política o las constituciones políticas, desde el constitucionalismo clásico, las constituciones establecen o recogen el principio de igualdad formal. Y el principio de igualdad formal lo que sugiere es que todas las personas somos iguales ante la ley y no puede haber ninguna discriminación por motivo político, económico, social, religioso, ni de cualquier otra índole. Y desde esta lógica muy formalista, adoptar una diferenciación, una medida distinta, puede suponer un desbalance o un desequilibrio y podría interpretarse, y digo podría interpretarse como una situación de discriminación.
Sin embargo, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, de grupos, de personas, de poblaciones en situación de vulnerabilidad, no hablamos de una igualdad formal, sino que hablamos también de una igualdad material y de los esfuerzos que tiene que realizar el Estado para eliminar esas barreras que impiden a las personas el acceso a los derechos o el ejercicio de los derechos. Y en ese sentido es importante tener en cuenta los dos conceptos que pueden ser parecidos, pero que no lo son. Una cosa es distinción y otra cosa es discriminación. Cuando existe una discriminación, y ahí yo me voy, por ejemplo, a la CEDAW, pienso en la CEDAW, si no me equivoco, el artículo 1 cuando habla de discriminación, esta convención lo que plantea es que discriminación es cualquier trato diferenciado que tiene un objetivo claro. Y el objetivo de este trato diferenciado es menoscabar el ejercicio de los derechos, es obstaculizar el ejercicio de los derechos. Pero cuando hablamos de distinción, estamos hablando también de un trato diferenciado, pero en este caso el objetivo no es menoscabar el acceso a un derecho, sino reafirmar el derecho como estableciendo medidas que permitan a las personas que se ven imposibilitadas de ejercer el derecho, que les permitan superar las barreras que le impiden el ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, no todo acto de distinción o no toda distinción constituye una discriminación. Y por el contrario, cuando nosotros hablamos de grupos vulnerables, de personas vulnerables, de poblaciones vulnerables, la obligación que tiene el Estado es de tomar medidas o acciones afirmativas que implican tratos diferenciados que, insisto, no tienen como objetivo discriminar o menoscabar el acceso a los derechos de de ninguna población, sino al contrario, su objetivo principal es reafirmar los derechos humanos y permitir que estas personas puedan acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de los derechos, ¿no? Por eso vemos a veces algunas acciones afirmativas como, por ejemplo, una cuota de género para acceder a cargos públicos o para acceder a empleos. Son medidas de índole afirmativo que lo que trata es de ayudar a estos grupos o a estas personas a superar las barreras que históricamente han enfrentado para el acceso a los derechos, ¿no? Ahora, cuando pensamos en vulnerabilidad y en grupos vulnerables, acá tengo una lista que al igual que las características de los derechos humanos, lo que quiero decir es que esta lista no agota a todas las poblaciones consideradas como poblaciones o grupos en situación de vulnerabilidad, sino que seleccioné algunas. Y acá vemos en primer orden a las personas con discapacidad. Son personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad. Vemos a las niñas, niños y adolescentes que también están en una situación similar y requieren de mayor protección, de una protección reforzada por parte del Estado. Hablamos también de las personas mayores, o en algunos países se les conoce como personas adultas mayores. Hablamos de las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+. Hablamos también de mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en contexto de violencia. Vemos a personas en situación de pobreza, personas indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad, personas con VIH, es decir, que una lista muy amplia de personas que pertenecen a esta categoría, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, cuando los derechos humanos desde una perspectiva contemporánea surgen a través de la Declaración Universal y la Declaración Americana del año 1948, posterior a esta etapa en la que se dictaron instrumentos generales de derechos humanos, se han venido dictando diferentes instrumentos específicos de derechos humanos que tienen como objetivo atender las necesidades de cada uno de estos grupos. Claro está que no sobre todos estos grupos existen normas de carácter obligatorio, es decir, pactos o convenciones, sino que muchas veces la protección de algunos grupos, de algunos de estos grupos, está en normas de derecho blando como declaraciones, principios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hoy hablaba en la Universidad de Querétaro sobre la Convención sobre Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. Es una norma obligatoria,
tenemos también una convención sobre derechos del niño, norma obligatoria, tenemos una convención interamericana sobre derechos humanos de personas mayores, también es derecho duro, pero cuando hablamos de personas LGTB, por ejemplo, no existe una convención específica que proteja o que reconozca cuáles son los derechos humanos de las personas LGTB. Ahora, el hecho de que no exista una convención específica, como si existe a favor de los otros colectivos, no significa que los derechos de esta población no estén garantizados, ya sea en el derecho interno o en el derecho internacional de los derechos humanos, sino que la protección de estas personas se ha venido produciendo a partir de otros esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, pienso en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana tiene sentencias muy importantes respecto al colectivo de personas LGTB. De hecho, una primera sentencia donde incluso la Corte reconoce que la orientación sexual es una categoría protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la sentencia de la jueza Atala Rifo y Niñas en contra del Estado de Chile, que es una sentencia donde, bueno, la jueza estaba en un matrimonio, tenía sus hijas, se separa de su esposo y empieza a entablar una nueva relación amorosa pero en esta oportunidad con una mujer. Y producto de ese hecho es que a ella se le llevan adelante distintos procesos en Chile donde le quitan la custodia de su hija y se la dan al padre. Esto no hubiera sido problemático si el fundamento principal de la decisión judicial no hubiera sido la orientación sexual de la madre. Es decir, en la sentencia y en todo lo que se dictó en el ámbito interno, se percibe que fue una decisión discriminatoria porque lo que se consideraba era que el hecho de habitar con una madre que tuviera una relación de carácter lépico podía perjudicar a las niñas en su desarrollo o hacerla objeto de burla. Entonces, con esto, lo que hace el Estado chileno o los tribunales chilenos es reafirmar que la decisión no fue una decisión basada en el interés superior del niño, sino que fue una decisión basada en un prejuicio en contra de las personas LGTB, ¿no? Entonces, en esta sentencia, Atala Rifo y Niña en contra del Estado de Chile, es donde la Corte Interamericana dice que la orientación sexual es una categoría protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y por qué insisto en esto? Porque cuando ustedes leen la convención, como también cuando leen las propias constituciones, no estaba explícitamente establecida la orientación sexual como una categoría protegida, sino que decía por motivos políticos, decía políticos, religiosos, etcétera, y decía y cualquier otra condición social. Entonces la Corte reafirma que personas LGTB también están protegidas. Pero insisto, también hay otro esfuerzo dentro de la Corte. Hay sentencias, por ejemplo, Vicky Hernández en contra del Estado de Honduras, que es una sentencia que habla del asesinato de una mujer trans durante el golpe de Estado en Honduras, que fue el año 2009, y en esta sentencia también habla de las obligaciones específicas que tiene el Estado para investigar las muertes violentas producidas en contra de mujeres trans. Incluso, yo no sé si me equivoco en este momento, pero hay una sentencia que creo yo que Vicky Hernández, no estoy 100% claro, en la que la Corte Interamericana dice que la Convención Belén do Pará no solo protege a las mujeres biológicas, sino que también protege a las mujeres trans. Y en esta sentencia hay un voto disidente de la entonces presidenta de la Corte Interamericana, que fue, bueno, fue la jueza Elizabeth Odio. De hecho, fue el último el último pronunciamiento que pudo hacer la jueza Odio antes de que venciera su cargo como jueza en la Corte Interamericana. Entonces, respecto a las personas LGTB, no existe un tratado internacional como tal, pero sí existe una construcción jurídica dentro de lo que se conoce como derecho blando que permite o establece algunos estándares de protección de derechos humanos de personas LGTB. Incluso hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana tiene una función contenciosa que se materializa a través de sentencias que dicta en contra de estados,
pero también tiene una función consultiva donde el tribunal interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos a solicitud de los estados o de la propia Comisión Interamericana. Y hay una opinión consultiva que habla específicamente sobre los derechos de las personas LGTB, donde se ha dejado claro dentro de algunos estándares, por ejemplo, el derecho al matrimonio, el derecho a constituir una familia, un derecho protegido por el derecho internacional de los derechos humanos que está establecido en tratados internacionales, y este derecho, al ser los derechos humanos de carácter universal, desde luego que también ampara o abarca a las personas que tienen orientación sexual no heterosexual, ¿verdad? Entonces, también en esa opinión consultiva se desarrollan algunos estándares interesantes, ¿no? Y ahí vemos otras personas en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, personas migrantes, personas refugiadas, que obviamente habrán particularidades, y ya lo vamos a ver, en los derechos específicos que tiene un migrante económico, por ejemplo, a diferencia de una persona refugiada, que es una persona que migra por motivos políticos, de persecución política o temores fundados sobre su vida, ¿no? Entonces, si hay una diferencia muy clara entre derechos humanos de las personas migrantes y derechos humanos de las personas refugiadas o solicitantes de asilo. También dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad vamos a poder identificar a las personas que se encuentran privadas de libertad. Y esto está clarísimo. Hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre enfoques diferenciados de personas privadas de libertad, en donde reconoce por qué estas personas se les considera como personas en situación de vulnerabilidad. Y el principal argumento está referido a que estas personas se encuentran bajo custodia del Estado. Estas personas no pueden satisfacer por sí mismas sus derechos humanos, no pueden satisfacer su derecho a la alimentación, su derecho al agua, su derecho a la seguridad, porque están en una situación de encierro, y el Estado que está bajo custodia de estas personas es quien tiene la obligación de asegurar sus derechos. Por eso, incluso desde una perspectiva de derechos humanos, cualquier situación violenta o que afecte los derechos humanos de una persona privada de libertad dentro de las prisiones puede ser algo que se atribuye en automático al Estado, porque el Estado es quien tiene la obligación de garantizar, bueno, pusieron un mensaje, no, el Estado es quien tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su resguardo. Incluso cuando yo he capacitado a personal de migración acá en México, también les digo, ok, esto aplica para personas privadas de libertad, pero también para situaciones equivalentes. Por ejemplo, yo pienso en las personas migrantes que se encuentran alojadas en estancia o estaciones migratorias en México, que ya ha dicho la Corte, perdón, ya ha dicho la Comisión Interamericana en un informe que salió el año pasado, que el sistema migratorio en México es un sistema que adopta un esquema carcelario y tiene que cambiarse profundamente. No sé si ustedes vieron un caso muy impactante en México de una estación migratoria en Ciudad Juárez que se incendió, y habían personas migrantes dentro de esta estación migratoria, y las personas perecieron producto de este incendio. Claro está que las consecuencias de ese incendio, la muerte de estas personas bajo custodia del Estado, es algo atribuible al Estado, y por eso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones al Instituto Nacional de Migración para salvar la responsabilidad internacional del Estado, y que el Instituto de Migración adoptara las medidas pertinentes para garantizar la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos que perecieron en ese contexto, ¿no? Y ahí pueden ver otras personas con VIH por la discriminación que existe respecto a estas personas por un tema de desconocimiento, ¿no? Porque el VIH ha avanzado tanto en la ciencia que ya no es algo, no es una sentencia de muerte o una condena que tiene la persona a morir, sino que algo que ya puede tratarse y puede revertirse. Incluso la situación, cuando una persona alcanza el VIH, puede revertirse a través de los tratamientos. Tenemos ahí a personas desplazadas por violencia, familiares de personas desaparecidas, que incluso la desaparición es una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
De hecho, México actualmente vive un grave problema de derechos humanos en torno a las personas desaparecidas. Y hace muy poco, no sé si alguien está estudiando este tema, el Comité de la ONU sobre Personas Desaparecidas activó el artículo 34 de la Convención, que lo que señala es que por lo que ha analizado el comité, se trata de un patrón sistemático y el Estado pues tiene que realizar un mayor esfuerzo para garantizar que esto no siga ocurriendo, pero también encontrar a las personas que se encuentran desaparecidas, ¿no? En esta diapositiva, lo que pueden ver ustedes, y pongo acá, algunas condiciones que propician la vulnerabilidad de estos grupos, claro. Dentro de estas condiciones que propician o incrementan la vulnerabilidad, se encuentran la pobreza, se encuentra la exclusión económica, se encuentra, por supuesto, la discriminación y estigmatización, es decir, diferentes prejuicios basados en orientación sexual, discapacidad, edad, migración que sufren estas personas, la falta de acceso a los servicios públicos, la violencia estructural que existe muchas veces en los países, algunas barreras legales o normativas, por ejemplo, y ahí lo pongo en la diapositiva, en lo que respecta a las personas LGTB. Porque incluso cuando capacito no solo a personas servidoras públicas, sino también a empresas o a ciudadanos y hablo de personas LGTB, me dicen, ¿dónde está el tratado que dice eso? ¿Dónde está la ley que habla de los derechos de las personas LGTB? Entonces le explico que no solo se trata de una construcción donde tenemos que tener un tratado o una ley específica que diga estos son los derechos de las personas LGTB, sino que el derecho es mucho más amplio en su concepto, en su contenido, en su estructura, y el derecho abarca también, como bien lo he dicho, la jurisprudencia de órganos como las Cortes Supremas, como máximos tribunales de derechos humanos de los países o de los propios organismos internacionales. Y respecto a esta población, sí existe mucho avance, muchos estándares y un problema sigue siendo la falta de una normativa específica que recoja esos derechos y que diga acá están para aquellos que creen que es necesario una ley una ley en la que se reconozcan o recopilen los derechos como para poder respetarlos, ¿no? Me preguntan, por ejemplo, ¿dónde está el fundamento legal para que una persona trans ingrese a un baño de mujeres? El fundamento legal es el principio de la no discriminación. Incluso acá en México, comento, hubo una sentencia recientemente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde una mujer trans intentó hacer un uso de un baño en un centro comercial privado y los guardas de seguridad le impidieron el acceso bajo el argumento de que no era una mujer, sino, como dicen muchos acá, un hombre vestido de mujer. Y este caso llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte determinó que constituía un acto de abierta discriminación en contra de estas personas. Y yo siempre pregunto, ok, eso fue en un centro comercial privado. ¿Qué hubiera dicho la Corte si esto hubiera pasado en una institución pública? Con mucha más razón, las instituciones públicas, las autoridades públicas, los agentes del Estado tienen la obligación de respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre, como una lógica del derecho, siempre hay titulares, ¿no? Hay un sujeto que tiene el derecho y hay un sujeto que tiene la obligación. Y en materia de derechos humanos, el titular de derechos humanos es el ciudadano, es el particular. El Estado no tiene derechos humanos. Y el único que puede violentar los derechos humanos es el Estado desde la teoría, ¿no? El Estado es el único que puede violar los derechos humanos por su acción o por su omisión. Claro está que ha habido algún avance sobre esto y ya se habla, por ejemplo, de las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. De hecho, hay un documento matriz que son los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos, que ha venido a dibujar cuáles son las obligaciones que tienen las empresas en materia de derechos humanos. Y lo que establecen estos principios rectores es que el deber de la empresa es respetar los derechos humanos, pero quien tiene la obligación de garantizarlos, de protegerlos, es el Estado. Y por eso incluso a nivel internacional, en sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
cuando se han llevado casos donde la violación se produce por una actuación de la empresa, la Corte Interamericana no puede declarar responsable a la empresa, declara responsable al Estado. Y les voy a poner un ejemplo. Hay muchas, ¿no? Está Buzos Quito en contra del Estado de Honduras, está trabajadores de la fábrica de fuego en contra del Estado de Brasil, y me quedo con esta última. Esta sentencia se trata de una empresa que se dedicaba a la fabricación de pirotecnia, pero la empresa no cumplía con los estándares relacionados con derechos humanos laborales. Hay un convenio de la OIT, de hecho dos convenios, un convenio sobre la edad mínima y un convenio de prohibición de las peores formas de trabajo infantil, y estos convenios impiden que niños puedan estar trabajando en labores peligrosas. Incluso la Convención de Derechos del Niño prohíbe esto. Pero en esta empresa habían niños trabajando en fabricación de pirotecnia y habían también mujeres en estado de gestación. La empresa, por no tener los protocolos adecuados, explota, y cuando explota, muchas mujeres en estado de gestación, niños y niñas, perecen dentro de esa explosión. Cuando el caso va a la Corte Interamericana, el Estado dice que él no es responsable. Brasil dice, yo no puedo ser responsable por la explosión de una empresa porque esa es una institución privada, no una empresa ni pública, ni mixta, ni nada que se le relacione. Pero acá la Corte Interamericana le recordó al Estado que, si bien es cierto que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, quien tiene la obligación de garantizarlos son los estados. ¿Y cómo lo garantiza? A través de su institucionalidad. El Estado debe fiscalizar que las empresas cumplan con los protocolos, cumplan con las normativas internas, pero también tuvo la sede judicial donde pudo haber salvado su responsabilidad. Entonces, en esta sentencia, fábrica de fuego en contra del Estado de Brasil, se condena a Brasil por una situación o por hechos que se producen dentro del marco de una empresa privada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Quien puede violar los derechos humanos es el Estado, pero hoy también se reconoce que las empresas tienen obligaciones en materia de derechos humanos. Y las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos tienen varias aristas, ¿no? Por un lado, los derechos humanos laborales de sus trabajadores, los derechos de las personas que consumen en la empresa, los consumidores, pero también el tema de los derechos ambientales, y sobre todo en un contexto en el que a nivel internacional se ha venido discutiendo el tema del cambio climático y la crisis climática. De hecho, una de las últimas opiniones consultivas de la Corte Interamericana precisamente tiene que ver con crisis climática. Creo que la opinión consultiva se llama Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática, ¿no? Entonces, estas son algunas de las condiciones de vulnerabilidad. Ahora, vemos acá, y acá quiero mostrar, dice, características de los grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, son personas o poblaciones que han enfrentado barreras históricas, barreras sociales que limitan el acceso a los derechos y oportunidades. Hay una desigualdad sistemática, son objeto de estigmas sociales, de prejuicios, de prácticas discriminatorias, tienen una mayor exposición a riesgos, es decir, que suelen estar más expuestos a situaciones de violencia. Por ejemplo, pensemos en las personas LGTB. Hay un observatorio en México sobre crímenes de odio, también lo hay en Honduras, donde hay un alto índice de femicidios en contra de mujeres trans o transfemicidios, como quieran decirle. Presentan mayores dificultades para el acceso a la justicia. em, Tienen necesidades de medidas diferenciadas. Ahí es donde digo que el Estado tiene que realizar ajustes razonables o adoptar medidas positivas en favor de estos grupos, porque sí tienen necesidades de medidas de protección reforzada. Todos estos grupos que he mencionado, personas LGTB, personas migrantes, personas con discapacidad, personas adultas mayores. Hace poco tenía una capacitación con el Poder Judicial de la Ciudad de México y hablábamos sobre protección reforzada de personas adultas mayores, por ejemplo. Se me escapa en este momento el nombre de la sentencia, pero hay una sentencia en contra del Estado peruano donde la Corte Interamericana reflexiona sobre la obligación reforzada que tiene el Estado y particularmente los sistemas de justicia para garantizar el acceso a la justicia de personas mayores en edad avanzada.
Y la Corte reflexiona sobre esto cuando va a dictar su sentencia, creo que es trabajadores cesados en contra del Estado de Perú, no lo afirmo 100%, pero creo que esta, cuando la Corte va a dictar su sentencia, se percata que muchas personas que interpusieron la petición individual ante el sistema interamericano ya habían muerto. Imagínense trabajadores jubilados en contra del Estado de Perú. De por sí ya el camino de búsqueda de justicia dentro del derecho interno suele ser largo y desgastante, pero a eso se le suma un largo camino en el sistema interamericano, porque una crítica que existe al sistema interamericano de derechos humanos como sistema de protección de derechos humanos es que es un sistema muy lento. Entonces, muchas veces cuando la víctima obtiene una sentencia, es una sentencia tardía y deja sensación de que hubo justicia o no hubo justicia. O sea, una sentencia después de 20, 30 años, ¿qué tan justa podrá ser, no? Entonces, en esa sentencia, la Corte Interamericana reconoció la obligación que tiene el Estado de reforzar la protección de las personas mayores en edad avanzada frente a los plazos procesales para obtener una sentencia, ¿no? Vemos acá otras características, invisibilización institucional, dependencia o independencia social, restricciones impuestas por el entorno, en sí hay muchas características, ¿no? Ahora, el tercer concepto que yo creo que es clave para entender los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es este concepto interseccionalidad. Acá no me voy a detener mucho, acá simplemente lo que voy a comentar es que cuando pensamos, o más bien, cuando hablamos de interseccionalidad, estamos hablando de, y en estos términos lo digo en mi tesis de maestría, estamos hablando de distintas capas o distintos vectores de desigualdad que se unen en una misma persona. Es decir, una misma persona reúne diferentes capas o diferentes vectores de desigualdad que de por sí ya la persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pero cuando se interseccionan distintas condiciones de vulnerabilidad, la persona está en una situación todavía más crítica respecto a los derechos humanos, ¿no? Y acá pongo un ejemplo. Insisto, no me voy a detener en este tema. Si posteriormente ustedes tienen un comentario o una pregunta, podemos discutirla o podemos seguir dialogando sobre esto, pero pensemos, acá lo puse, en una mujer migrante que además es afrodescendiente, que está en una situación de pobreza, que tiene VIH y a eso le sumamos que se encuentra privada de libertad. ¿Cuántas capas o cuántos vectores de desigualdad recaen en esta persona si empezamos a sumar cada una de esas características que ya de por sí le genera una situación de vulnerabilidad o una barrera para el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos? Primero, la condición de mujer en un continente donde existe una clara desigualdad de género por los niveles de violencia que enfrentan las mujeres, por la baja participación política. En México no, ¿verdad? Porque en México hay una reforma sobre paridad en todo, pero primero la condición de mujer, le agregamos la condición de afrodescendiente, le agregamos la pobreza, le agregamos el VIH y a eso le agregamos también la situación de encontrarse privada de libertad. Entonces tenemos ahí diferentes capas o vectores de desigualdad que la posicionan a esta persona en una situación de mayor desventaja o de mayores riesgos frente al acceso o al ejercicio de sus derechos, ¿no? Respecto a los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, también reafirmar lo que le he venido comentando. En una primera etapa en la construcción internacional de los derechos humanos, la normativa internacional se caracterizaba por ser de carácter general, entonces existían normas generales de derechos humanos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se contenían los derechos humanos, pero no tenían alguna perspectiva o un acento específico enfocado en grupos históricamente excluidos. Lo mismo lo pensamos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Protocolo de San Salvador, que también son instrumentos generales, ¿no? Pero la normativa internacional evolucionó de normas generales de derechos humanos a normas específicas o normas especiales, ¿no? Y acá vamos a ver que tanto en el sistema universal
como en el sistema interamericano, se han venido dictando distintas normas de carácter vinculante en materia de derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y acá es importante señalar algo que quizás no lo dije en un principio. Cuando pensamos en estas normas internacionales, estamos pensando en un derecho obligatorio para el Estado en el marco de lo que establece la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados. La Convención de Viena establece muchas disposiciones clave. Primero, hay una que habla de derecho interno y dice que los estados no pueden alegar su derecho interno como excusa o justificación para incumplir con un compromiso internacional. Y esto ha pasado muchas veces. Muchas veces el Estado utiliza su derecho interno como una excusa para incumplir un tratado internacional, pero una vez que un Estado ratifica un tratado internacional, ya el Estado no puede alegar su derecho interno. Más bien, el Estado lo que tiene que hacer es reformar su legislación interna para volver compatible su derecho interno con el tratado internacional que el Estado ha ratificado. Porque si el Estado no hace eso, lo que va a obtener a nivel internacional, por supuesto, es que una condena. Yo justamente también aclaro este punto, no soy doctor en método alterno, estoy terminando el doctorado y justamente mi tesis tiene que ver con negociación política, tiene que ver con soluciones amistosas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y justamente este fin de semana estaba leyendo literatura sobre esta resistencia que muchas veces pone el Estado, ese escudo soberanía para incumplir un tratado internacional. Vemos, por ejemplo, el caso de Haití, que consideró una sentencia injusta, o el caso de República Dominicana, que se retiró del sistema interamericano cuando la Corte dictó una sentencia con la que no estaba de acuerdo, o muchas veces lo vemos con países cuando se oponen a decisiones del máximo tribunal interamericano. Por ejemplo, pensemos ahora mismo en el caso de México, que México tiene dos sentencias de la Corte Interamericana que tienen que ver con una figura que está en la Constitución política, que es la prisión preventiva oficiosa. El estándar primero, hay estudios en el sistema interamericano sobre prisión preventiva. Hay uno que emitió la Corte Interamericana hace muchos años y habla del uso y abuso de la figura de prisión preventiva en el continente americano y documenta cómo muchas personas que se encuentran privadas de libertad no tienen condenas. Y dice la comisión que esto no puede ser así, eso violenta los derechos humanos. Pero en el caso de México esto se agrava porque ustedes acá y muchos mexicanos sabrán, la prisión preventiva oficiosa está establecida en la Constitución y lo que establecen los estándares internacionales es que esta figura, tal y como se encuentra diseñada, la prisión preventiva oficiosa, vulnera muchos principios como dentro de ellos el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, estas normas, insisto, son normas obligatorias. El Estado no puede alegar su derecho interno para incumplirlas, ni siquiera su propia constitución puede alegar para incumplirlas, pero tampoco puede alegar la falta de un consenso social. Por ejemplo, y acá vuelvo a la sentencia Atala Rifo y Niñas en contra del Estado de Chile, en esta sentencia, que trata sobre derechos humanos de personas LGTB, el Estado de Chile hizo un alegato ante la Corte que decía que no estaba obligado a respetar derechos humanos de personas LGTB porque no estaba regulado en Chile, pero que tampoco existía un consenso respecto a si el Estado debería avanzar o no en la protección de los derechos humanos de las personas LGTB. Y la Corte, de manera ilustre, le recordó a Chile que su obligación de respetar derechos humanos es una obligación absoluta, es decir, el Estado tiene que respetarlo, pero además le recordó que los derechos humanos no dependen ni de las mayorías ni de los consensos sociales, ¿no? Entonces el Estado tiene una obligación absoluta de respetar los tratados internacionales de derechos humanos que libremente el Estado ha ratificado o el Estado ha consentido, porque la permanencia del Estado ante órganos internacionales no es una permanencia a la fuerza. Los estados que forman parte, por ejemplo, de la Convención de Derechos del Niño o que reconocieron competencia contenciosa a la Corte Interamericana, lo hicieron en el ejercicio de su soberanía, con total libertad. Entonces, si el Estado quisiera no cumplir con un tratado internacional, el Estado tiene un camino claro
y lo establece la Convención de Viena sobre Derecho de Tratado. ¿Cuál es el camino? Denunciar la convención. Pero solo estados que no tienen una vocación democrática se atreverían a denunciar convenciones de derechos humanos. Eso lo hemos visto recientemente con Venezuela, lo hemos visto con Nicaragua, que denunció la Carta de la OEA, pero estados que se asumen como estados democráticos, respetuosos de derechos humanos, no llegarían al extremo de denunciar tratados internacionales y por eso forman parte de estos sistemas y tienen un compromiso legal de cumplirlos. Claro está, para continuar y no detenerme acá, claro está que no existe un mecanismo para exigir por medio de la fuerza a los estados cumplir con un tratado internacional, con una obligación internacional. Mientras en el derecho interno tenemos la fuerza pública, si hay una sentencia de un juez que alguien quiere incumplir, la fuerza pública auxilia en el cumplimiento de esta sentencia. En el derecho internacional no existe una fuerza pública internacional. El derecho internacional se basa principalmente en el principio de buena fe estatal que está en la Convención de Viena sobre derecho de tratados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana hace un seguimiento judicial a sus propias sentencias y la Corte va cada cierto tiempo convocando a los estados para ver qué ha cumplido, qué no ha cumplido y va dictando sentencias de cumplimiento parcial hasta que finalmente el estado cumple el 100% de las medidas determinadas por la Corte, ¿no? Entonces, insisto, es un derecho obligatorio y el Estado no puede alegar su soberanía o su derecho interno para incumplir una obligación que libremente ha consentido, ¿no? Entonces ahí vemos que hay muchos tratados específicos, hay uno sobre discriminación racial, hay uno sobre trabajadores migratorios, hay sobre derechos del niño, personas con discapacidad, etcétera. E, insisto, no existe uno específico sobre personas LGTB y ahí lo podemos ver. Sin embargo, este derecho se ha venido consolidando a partir, lo he dicho, de la jurisprudencia de la Corte, tanto esas sentencias que he mencionado, como también a través de su función consultiva, y en este caso, ahí dejo el número por si alguien tiene interés en profundizar sobre ello, la opinión consultiva 24 que reconoce los derechos de personas LGTB, y sobre opinión consultiva, un paréntesis, hay un debate es decir, sobre las sentencias de la Corte Interamericana es unánime, son obligatorias. En el marco del control de convencionalidad obligan a todas las autoridades públicas del Estado, pero también a todos los estados que forman parte del sistema interamericano. Aunque la sentencia no fue en contra mía, los estados también tienen que buscar cómo llevar adelante reformas o modificaciones que permitan implementar los estándares que ha dictado la Corte en otros casos contra otros estados para evitar a futuro tener una condena segura en su contra por un hecho similar, ¿no? Pero respecto a la opinión consultiva, el debate es si son obligatorias o no. La verdad es que la posición de la Corte ha sido un poco ambivalente, porque la Corte dice que no es obligatoria, pero por otro lado dice que tiene efectos como que fuera obligatoria. Entonces, al final de cuentas, si somos prácticos, las opiniones consultivas son obligatorias para los estados. Es decir, el incumplimiento de un estándar establecido en una opinión consultiva lo que va a hacer la Corte en un juicio contencioso es ratificar la jurisprudencia que ella desarrolló en la opinión consultiva, que es un documento no contencioso, ¿no? Entonces, prácticamente el efecto de la opinión consultiva pudiera ser similar al de una sentencia en el sentido de que sí tiene que ser observada por los estados en el desarrollo tanto del control de convencionalidad en sede judicial como del control de convencionalidad en sede legislativa, ¿no? Porque también el Parlamento ejerce control de convencionalidad cuando dicta una ley y tiene que asegurar que esa ley cumpla con algunos estándares que se ha desarrollado, que han desarrollado los tribunales a través de sentencias o a través de recomendaciones u opiniones consultivas, ¿no? Y ahí vemos una última opinión consultiva, que es la 29 sobre enfoques diferenciados de personas privadas de libertad, donde establece un componente sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad de carácter LGTB. Por ejemplo, cuando yo capacitaba al sistema penitenciario, decíamos, ok, el derecho a la visita. Entonces, lo que dice la Corte es que también tienen derecho a recibir visita de su pareja. Y incluso, pues, puede ser polémico o no, dice la Corte que no es necesario
que se acredite una relación de pareja o una relación matrimonial, porque muchas veces dice, es que no impedimos, pero sí te pido el requisito de matrimonio en estados donde no tienen derecho al matrimonio igualitario. Entonces, prácticamente sí se niega el derecho a la visita dentro del sistema carcelario y eso, bueno, pueden leerlo en la opinión consultiva número 29, ¿no? Entonces, ya para ir a esta última fase, voy a tratar de hablar en menos tiempo, tal vez una media hora, para dejar también una media hora para el intercambio, por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ahí vemos algunos grupos y algunos derechos claves, ¿no? Persona LGTB, tenemos derecho a protegerse, a protegerla en contra de la violencia y de los crímenes de odio. Insisto, sobre todo en un contexto regional marcado por una discriminación estructural en contra de estas personas, pero también de muchos crímenes violentos, sobre todo transfemicidio. Vemos el derecho al reconocimiento de la identidad de género, dice rectificación del nombre y sexo por la vía legal, pero yo pregunto, más allá de esta obligación por la vía legal, ¿qué ocurre si la persona no cambia su documento? Entonces, ustedes pueden asumir dos posiciones. Pueden asumir una posición legalista de decir, hasta que no me traiga su documento rectificado, él va a seguir siendo Juan y no María, por ejemplo. Pero si ustedes tienen una convicción de derechos humanos, no van a necesitar ese documento como para respetar el derecho de la persona. No sé si me estoy dando a entender, pero hemos visto, incluso acá en México, muchas buenas prácticas de instituciones educativas que aun y cuando la persona no tiene 100% rectificado su documento, hace un esfuerzo por nombrarla por el nombre autopercibido, ¿no? Vemos el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a constituir una familia, el derecho a la adopción, la libertad de expresión, el derecho a vivir sin estigma, y acá vemos también las causas de la discriminación en contra de estas personas, crímenes de odio, bueno, las causas de vulnerabilidad, discriminación estructural, prejuicio, principalmente por creencias religiosas o morales que se han venido utilizando para justificar la exclusión o la violencia en contra de estos grupos. Vemos acá algunos derechos o algún núcleo duro, por así decir, de los derechos humanos de las personas migrantes o refugiadas. Tenemos el derecho a la no devolución. Claro está que este derecho principalmente opera para personas refugiadas o en condición o solicitantes de refugio. ¿Por qué? Porque lo que busca es proteger a las personas en su vida cuando tienen amenazas reales. Por ejemplo, una persona que sufre una persecución política o una persona que sufre amenazas reales por parte del crimen organizado, entonces el Estado no puede devolver a la persona al país en donde su vida está en riesgo y por tanto acá un principio importante en el derecho de personas refugiadas es el principio y el derecho de no devolución. Respecto a las personas migrantes en general, el debido proceso migratorio, el acceso a los servicios básicos, sobre todo cuando se encuentran dentro de estaciones o estancias migratorias. Yo lo he dicho cuando hablo con personal de migración, de hecho mañana voy a Quintana Roo a capacitar a migración y yo he dicho que cuando las personas se encuentran dentro de una estación o estancia migratoria, quien tiene que garantizar todos estos derechos de una vida digna, como la salud, educación, etcétera, perdón, la salud, la alimentación, el agua, etcétera, es precisamente quien se encuentra en custodia de estas personas, el derecho a solicitar asilo, el derecho a la unidad familiar, el derecho contra la protección contra la detención arbitraria. Si se trata de niños y niñas, no pueden ser llevados a estancias migratorias, no ser torturados, protección contra la xenofobia. Acá podemos ver algunos de ellos, ¿no? En relación a las personas con discapacidad, dentro del núcleo de los derechos clave vamos a encontrar la accesibilidad física, vamos a encontrar la educación inclusiva, vamos a encontrar el derecho a un empleo digno y ajustes razonables en el trabajo, vamos a encontrar el derecho a la autonomía, ¿no? El derecho a la autonomía, eso es importante porque la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad supera un paradigma. Pasamos del paradigma médico al paradigma social y ahora un paradigma basado en derechos humanos donde reconozco a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho y como una persona con autonomía. Y en el marco de ese derecho a la autonomía,
de ese reconocimiento, de esa autonomía, emerge también un derecho que hoy en día discute la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, como es el derecho a la consulta a las personas con discapacidad. Y la Corte está discutiendo sobre si se debe consultar o no, en qué caso se debe consultar. El estándar que establece la convención es que siempre se les debe consultar. Aunque una autoridad pública crea que la decisión que va a tomar beneficia a los grupos, el Estado no debe ser paternalista. El Estado debe reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho y por tanto estas personas tienen derecho a ser consultadas, qué es lo que quieren y si lo que propone el Estado es lo que quieren. Y hoy lo hablaba en la Universidad de Querétaro, no basta con llevar adelante un proceso formal de consulta, sino que tiene que ser un proceso legítimo en todo el sentido de la palabra, porque a veces se pueden utilizar estos mecanismos desde una perspectiva fraudulenta, donde digo, ya consulté y acá está la decisión. No, consultar implica tomar en consideración también los dichos o las decisiones o las necesidades o las preocupaciones que plantean estas personas. De lo contrario, estamos retrocediendo profundamente. Es decir, si un Estado crea una ley o un gobierno municipal crea una política pública sin consultar a una persona con discapacidad, lo que está volviendo es a un Estado que tutela a estas personas, que es un Estado paternalista y que reconoce a estas personas no como un sujeto de derecho, sino como un objeto de protección. Y eso es un retroceso grave. Un estándar en derechos humanos de las personas con discapacidad es el derecho a la consulta, el derecho a ser tomada en cuenta, el derecho a la participación política que tienen estas personas, ¿no? Las personas con discapacidad. Vemos ahí con las personas adultas mayores algo similar. Yo capacitaba personas no voy a decir qué gobierno, de un gobierno acá, transportistas, porque había un conflicto con las personas mayores. Cada vez que miraban a un adulto mayor no se detenían. ¿Por qué? Porque dice es que tienen un beneficio legal que tienen una deducción o un descuento en el pago de su cuota para ingresar al servicio público de transporte, entonces no querían dejarlo subir. Y un problema también, además de ese, un problema que existe con las personas adultas mayores, y siempre lo insisto, es que los tratamos como que si no fueran personas con autonomía o personas con capacidad. Si va un adulto mayor con una persona adulta, con su hijo, con su nieto, muchas veces se dirigen al hijo o al nieto ignorando lo que tenga que decir o las necesidades o las opiniones de la persona adulta mayor. Entonces, a mí me parece que respecto a los grupos vulnerables, un derecho importante que debe reconocerse es el derecho a la autonomía, el derecho a ser reconocido como sujetos de derecho y no adoptar posiciones paternalistas frente a ellos, ¿no? Respecto a las personas adultas mayores, la protección contra los abusos y el abandono también es importante. Estuve en Tamaulipas en el Día Internacional de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en agosto, y discutíamos sobre este tema, el derecho a la participación social. También tienen derecho a ser tomados en cuenta, el derecho a la no discriminación por su edad, y el derecho a salud y a cuidado. Es decir, ¿desde cuándo tenemos que garantizar la protección de las personas adultas mayores? La protección empieza a correr desde el día que la persona cumplió la edad que lo convierte automáticamente en persona adulta mayor, o la protección tiene que venir desde antes para que la persona envejezca con dignidad, envejezca con salud. Esa es una discusión que tenemos que dar necesariamente, sobre todo en un contexto, México, donde la esperanza de vida se va aumentando, donde la pirámide poblacional se va a invertir tarde o temprano. Vamos a tener más personas adultas o adultas mayores y los jóvenes se van a ir reduciendo, entonces necesitamos discutir con mucha fuerza, con mucha seriedad, con mucha honestidad los derechos humanos de las personas adultas mayores, ¿no? Y ahí vemos algunos de ellos. Los problemas o las causas de esta discriminación o de esta vulnerabilidad son el edadismo, ¿no? La desconfianza o la discriminación por motivos de edad, estereotipos negativos alrededor de estas personas, violencia familiar o institucional. Y cuando hablamos de violencia familiar, no solo nos referimos a la violencia física, también nos podemos referir al abandono, también nos podemos referir a la violencia patrimonial, que muchas personas adultas mayores, y lo digo con conocimiento, porque al ser director de derechos humanos en gobierno, fui también director de una
ventanilla única de atención para grupos vulnerables y muchos problemas que enfrentan las personas adultas mayores es la violencia patrimonial por parte de sus hijos. Le quitan sus ahorros, les quitan sus tarjetas, les quitan sus propiedades. Entonces también tenemos que pensar en la violencia en todo el sentido, las violencias en general que viven muchas veces las personas adultas mayores. Respecto a las mujeres, seguimos viendo este problema de la violencia de género, sobre todo el femicidio. Entonces tienen derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, el derecho a la educación sexual. Hay una sentencia de la Corte Interamericana, Guzmán Albarracín, en contra del Estado de Ecuador, y esta sentencia habla de la importancia de la educación sexual para prevenir la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Se trata de una sentencia y habla de una niña que fue violada por el vicerrector de su universidad y al no existir protocolos que la apoyaran, acompañamiento ni nada, la niña terminó suicidándose. Entonces la Corte Interamericana dice, bueno, los niños y niñas para ser protegidos en contra de abusos sexuales necesitan educación sexual, porque la educación sexual y reproductiva también les permite advertir cuando están envueltos o no en una situación de violencia. Entonces también tenemos que discutir con seriedad los derechos sexuales, el derecho a la igualdad salarial. Sigue habiendo una brecha salarial y a veces preguntan dónde, decime qué trabajo paga más al hombre y la mujer. Entonces, que no se ha entendido el tema de la brecha salarial, no tiene que ver con eso. No hay un trabajo que diga, los dos tienen el mismo cargo y le pago más al hombre y menos a la mujer, eso no existe. Cuando hablamos de brechas salariales, nos referimos a otros componentes. Por ejemplo, en términos, se sacan promedios y se dice, ok, mujeres en cargos directivos son tantos y hay más hombres en cargos directivos. Yo pienso, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Argentina, a propósito que miré que estaba el doctor Ignacio Noble, en Argentina se hizo un estudio sobre la presencia de las mujeres en el Poder Judicial. No sé si ya se ha revertido, pero decía, las mujeres son más en el Poder Judicial, pero son menos cuando va ascendiendo en la jerarquía, ¿no? Entonces, no habían pocas ministras, eran más hombres, pero sí habían más secretarias. Entonces, la brecha salarial también tiene que ver con un reconocimiento de ascensos y otras cuestiones, ¿no? Como el no reconocimiento del trabajo, de las labores de cuidado, por ejemplo. Es decir, este tema de la brecha salarial tiene una connotación un poco más profunda que simplemente creer que hay un trabajo que le paga más a un hombre o a una mujer. No, su explicación es distinta. Vemos ahí también derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Ahí vemos, por ejemplo, el tema del interés superior del niño, lo que plantea la convención y no solo la convención, porque esto es un principio de los sistemas jurídicos. Dice, en todo caso, donde esté implicado los derechos de un niño, niña, adolescente, debe prevalecer siempre el interés superior del niño. ¿Y qué es el interés superior del niño? Todo aquello que beneficia al niño en su desarrollo integral. Y para también pensar en el interés superior del niño, tenemos que pensar también en el derecho del niño a ser escuchado o el derecho de la niña a ser escuchada. Ahora, ¿hasta qué punto su opinión puede ser tomada en cuenta? Es decir, una cosa es escuchar, pero ¿hasta qué punto lo que diga el niño o la niña es lo que tiene que hacerse? Ahí ese ya es un tema problemático, ¿no? Porque obviamente eso va a depender del nivel de madurez que tiene el niño o la niña y del nivel de complejidad de lo que se le está, del derecho en cuestión, porque un niño no tiene las capacidades plenas como para saber qué le beneficia o no, pero sí es importante tener en cuenta su consideración. Ahora, no estoy diciendo con esto que hay que anularlo, al contrario, hay que escucharlo y en la medida en que sea posible hay que atender sus necesidades y sus preocupaciones y escuchar lo que quiere, pero también ahí sí no quiero que se entienda en términos absolutos como que lo que dice el niño es lo que se tiene que hacer. Tampoco funciona de esa manera. El niño tiene derecho a ser escuchado, pero el tema del interés superior del niño o la niña es algo que tiene que analizarse desde una perspectiva interdisciplinaria. No solo el juez técnico de derecho puede verlo, el juez tiene que auxiliarse del personal interdisciplinario que existe en los juzgados de familia o de infancia para saber qué tanto lo que está diciendo el niño debe o no concedérsele, ¿no? Ahí vemos otro entornos familiares seguros, derecho a la identidad, a la nacionalidad, a protección contra la violencia, explotación, etcétera. Y ya voy terminando para establecer
un diálogo, si es factible para ustedes, si tienen interés de participar o hacer preguntas. Tenemos también acá a las personas privadas de libertad y acá están algunos derechos. Tienen derecho a condiciones dignas. Yo cuando voy a las universidades y digo a los alumnos, los derechos humanos son universales, yo les digo, esto implica que todas las personas tienen todos los derechos y puede parecer una afirmación básica, pero a veces sin darnos cuenta nosotros cuestionamos los derechos y decimos, depende de quién. Entonces, depende de quién es y depende de eso le asigno derecho. Y una población que se encuentra inmersa en una situación problemática desde este punto de vista son las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque hay un populismo punitivo que nos va ganando la batalla. Entonces la gente también piensa desde esa perspectiva y dice, no, es que no tienen derecho, no sé si escucharon una vez el presidente Bukele que dijo, no les vamos a dar comida, no verán la luz del sol, su mafiosos por tanto tiempo, y la gente decía, sí, pero eso no es pensar con perspectiva de derechos humanos. O sea, que una persona haya cometido un delito, por muy grave que sea el delito, la consecuencia de eso es la privación de la libertad. Esa es la consecuencia. Dice la Corte Interamericana en la opinión consultiva número 29, ya eso es un sufrimiento. O sea, no podemos sobre ese sufrimiento tratar de agregar cargas adicionales o sufrimientos adicionales. No porque comete un delito, lo encuentro culpable y lo voy a torturar. Eso está prohibido en términos absolutos. También tenemos que garantizar a las personas privadas de libertad, por mucho y que sean culpables, el derecho a condiciones dignas. Ahora que en México no recuerdo si el artículo 18, la verdad se me escapa, el tema de la justicia restaurativa también. ¿Es un derecho la justicia restaurativa de las personas privadas de libertad o no? La Suprema Corte hace poco en una sentencia sobre un caso de femicidio dijo, ok, tiene derecho a la justicia restaurativa, pero la justicia restaurativa no implica que el tribunal tenga que reducir la pena de una persona que ha sido condenada. Y me parece interesante y correcta su tesis, ¿no? Pero la persona privada de libertad tiene derecho a que se respete su integridad, a que se respete su vida, y esa protección de la integridad y la vida no solo es que las autoridades de custodia penitenciaria no van a agredir a la persona, sino que también implica proteger frente a agresiones que pueden cometer otras personas. Por eso cuando hablamos de hacinamiento sobre población, que son dos cosas diferentes, planteamos que eso compromete o afecta los derechos humanos, porque, y así lo ha dicho la comisión, si no me equivoco, en su informe, dice que una cárcel que se encuentra sobrepoblada o hacinada es una cárcel donde el Estado puede perder el control del gobierno dentro de esa cárcel porque se ve superado por la cantidad de personas y eso puede generar autogobiernos dentro de las prisiones o situaciones violentas que pueden terminar en amotinamientos o en situaciones violentas como las que hemos visto en Honduras o hemos visto también en Ecuador, de cárceles que se incendian y cientos o miles de personas privadas de libertad que mueren dentro de las prisiones producto de estas mismas situaciones, ¿no? Entonces, son personas, las privadas de libertad tienen derechos, incluso hay una entrevista que yo le hice hace unos meses, como tres, al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en esa entrevista, que ustedes pueden buscar, la entrevista exclusiva al presidente de la Comisión Interamericana, él adelantaba que la comisión estaba preparando una resolución sobre derechos humanos y crimen organizado. Y lo que plantea él, y es correcto desde un punto de vista de derechos humanos, que ni siquiera en el combate del crimen organizado el Estado puede ir respetar los derechos humanos. Es decir, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de la ciudadanía. La omisión frente a esta obligación es gravísima, pero aun y cuando el Estado tiene la obligación de enfrentar el crimen organizado para garantizar la seguridad de sus habitantes, el Estado no puede vulnerar los derechos humanos. No significa que el Estado va a provocar una masacre, es decir, no se puede, ni en ese contexto grave se justifica una violación a los derechos humanos. Entonces, no sé si ya salió la resolución que me comentaba el presidente de la comisión y si salió, pues les recomiendo que la lean y si no ha salido, pues a estar a la expectativa. Porque, insisto, ni el privado de libertad se le puede desconocer los derechos humanos, ni siquiera en su esfuerzo por combatir el crimen organizado, el Estado tampoco pudiera vulnerar los derechos humanos y está obligado a salvaguardar la vida de las personas, a garantizar hacer un uso proporcional y racional de la fuerza, porque de lo contrario el Estado puede incurrir en ejecuciones extrajudiciales que también van a tener implicancias ante órganos internacionales. Y ya por último, acá tenemos personas indígenas y afrodescendientes
este derecho importante, derecho a la consulta previa e informada. Muchos estados, y he leído también esfuerzos de los estados, muchos estados, no hablo de México, sino del continente en general, llevan adelante proyectos y no le consultan a los pueblos indígenas. Y después hacen una consulta para revalidar o convalidar el acto. Eso no se puede. La consulta tiene que ser previa, pero no solo previa, previa e informada. Entonces, muchas veces los estados desconocen o vulneran este derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas para llevar adelante proyectos. Tenemos el derecho a la propiedad comunal, que es muy importante. Me parece que hay muchas sentencias en contra de Paraguay, por si hay algún paraguayo, en contra de Argentina, también en contra de Nicaragua, en contra de Guatemala, que involucran el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas. Incluso, y lo dije hoy en la mañana y lo reitero acá, cuando pensamos en el derecho a la vida desde una perspectiva de derechos humanos, no solo podemos pensar en la vida en el sentido biológico, sino que tenemos que pensar también en el derecho a una vida digna. Hay muchas sentencias en la Corte Interamericana sobre pueblos indígenas donde la Corte desarrolla la vulneración del derecho a la vida a partir de la vulneración del derecho a una vida digna de estas comunidades, ¿no? El derecho a la participación política. Hay una sentencia muy interesante que es Yatama en contra del Estado de Nicaragua, que habla de un grupo indígena que se constituyó un partido político, que se le negó la participación y bueno, la Corte desarrolla también ahí ese tema de la participación política de pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo vemos familiares de personas desaparecidas, pero por una cuestión de tiempo, yo creo que yo quedo por acá para dejar libre, abierto el micrófono, al menos una media hora, por si alguien tuviera algún comentario o alguna pregunta, bienvenido sea, incluso un comentario disidente respecto a lo que yo he planteado en este escenario. Muchas gracias. Vemos allá a Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buena noche a todas y todos. Es un gusto, te escuchaba con mucho interés y también te quería hacer unas preguntas. A ver, sí quiero ser un poquito fuerte con lo que voy a decir. Nos admiramos con lo que dice Bukele, lo que pasa con la violación de los derechos humanos, pero realmente lo estamos viviendo en México, ¿eh? Y estamos viviendo un tema extremo, ¿no? Pero extremo de lo que se está suscitando y cuando el Estado se está victimizando, ¿no? Entonces, a ver, lo comento desde un punto de vista. Ahí me tocó ir a la marcha, ¿no? Estas marchas que se dieron, esta marcha en particular, la del Zócalo. Tenía gente de la Comisión de Derechos Humanos, policías golpeando a manifestantes y la Comisión de Derechos Humanos se daba la vuelta y caminaba, ¿no? Y no vemos un solo pronunciamiento que se esté dando respecto a esto, ¿no? Me tocó también ver escenas, ¿no? Escenas muy grotescas, independientemente de todo esto que se dio de esta propia gresca, ¿no? O esta propia violencia, ¿no? Que se fue tornando, veíamos un rol impresionante del Estado al victimarse, ¿no? Vemos autoridades que se victimizan, pero no vemos realmente a las comisiones de derechos humanos hacer la labor que se tiene que estar haciendo, ¿no? Entonces, eh, empezamos a escuchar, y te lo digo, te lo voy a ser muy honesto, empezamos a escuchar ideas de lo que pasó en otros países, pero realmente estamos viviendo una situación compleja en México, ¿eh? Realmente muy compleja y creo que esto está violando, desde que el propio Estado no está aceptando lo que está ocurriendo, realmente es lo que se está viendo, ¿no? Podemos ver definiciones ahorita, pero realidades son otras, ¿no? Te quería hacer esta pregunta. ¿Tú qué visión tienes sobre esta visión del Estado, de esta visión, ¿no? Realmente muy violatoria de derechos humanos y la forma en la que se está victimizando? No sé si me podrías ahí o que quisieras hacer alguna idea, ¿no? Voy, si quieren, porque veo ahí también a Laura, voy contestando en la medida en que vayamos preguntando para que no se me olviden las preguntas y responder todas. Primero, respecto a mi posición abarcó ejemplos de toda la región. Incluso en el caso de México hablé de temas complicados como prisión preventiva oficiosa, pero de acuerdo a la información que a mí se me compartió por parte de los organizadores de este programa, se me dijeron dos cosas. Uno,
no solo hay personas abogadas, sino que es un grupo interdisciplinario y por eso ven que no hice una exposición tan jurídica o técnica, sino algo más dialogado. Segundo, se me dijo que eran personas de diferentes países y por tanto fui dando ejemplos de diferentes países, ¿no? Y mi exposición no se basó tanto en un estado situacional de los derechos humanos ni de México ni de América Latina, sino que fue más una exposición teórica donde iban saliendo ejemplos. Ahora, obviamente, yo soy un técnico dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creo que lo dice mi currículum cuando me presentaron. Yo pertenezco a un área dentro de la comisión que es la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo y nos dedicamos a la formación en derechos humanos, ¿no? De lo que estoy claro es de que los estados en general tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Y digo esto en el sentido de que no podemos irnos a los extremos. O sea, para mí no puede ser un extremo enfrentar la criminalidad, si nos vamos a la criminalidad, con mucha fuerza, porque esto violentaría los derechos humanos, pero tampoco podemos dejar de enfrentar la criminalidad porque la omisión también es una responsabilidad del Estado. También fui hablando de cuestiones que pueden ser problemáticas, como cuando dije los límites de la libertad de expresión desde el poder público, por ejemplo. Porque acá hemos visto situaciones muy críticas en torno a la libertad de expresión de ciudadanos que han hecho críticas al poder y que han sido obligados a disculparse y que, insisto, eso es crítico desde una perspectiva de los derechos humanos, desde la teoría, desde los estándares, y ese es como el escenario que yo quise dibujar. Tengo otras invitaciones y he tenido otras invitaciones para hablar de un contexto específico de derechos humanos. Entonces ahí voy a hablar de temas muy específicos y no tanto de una teoría, que es lo que he tratado de aproximar el día de hoy. Ahora, respecto a lo de la marcha, no tengo la verdad mucha información. Y en esto sí soy muy honesto, no tengo mucha información porque ni siquiera estaba acá. Como yo soy capacitador nacional, casi todos los días estoy viajando. De hecho, ahora mismo tenía que regresar a Ciudad de México y me quedé en Querétaro precisamente por un paro. Y mañana tenía que viajar a Quintana Roo y estoy en duda si voy a poder viajar o no. Entonces, a veces no veo. Yo antes seguía más, yo creo que lo leyeron en mi currículum. Yo fui coordinador regional para México, Centroamérica y Caribe de un programa regional de Estado de Derecho. Cuando yo estaba ahí, obviamente yo monitoreaba todos los días y conozco muy bien la situación de México y la situación específica de América Latina en temas de derechos humanos, pero no era el propósito de esta clase. Quizás por eso no abordé como ejemplos específicos de realidades locales, pero sí abordé de todos los países, incluso temas que dije México, prisión preventiva y otros donde no dije, pero ustedes decían, este encaja en México, o alguien estaba tal vez en otro país y decía, este encaja con mi país, porque los ejemplos han sido como muy claros, sin necesidad de decir nombre, que permitan ir reflexionando un poco en los contextos en los que estamos. Ahora, el contexto de derechos humanos es similar en casi todo el continente. Hay avances importantes, pero también hay regresiones importantes en materia de derechos humanos y democracia en todos los países del continente. Y precisamente para esto son estos programas, para ir pensando el derecho, para ir pensando los derechos humanos y para aplicarlo a investigaciones concretas, porque entiendo que cada uno de ustedes está desarrollando una investigación específica y mi idea es arrojar luces o contribuir a este proceso de pensamiento, ¿verdad? Pero ese era el objetivo principal de mi intervención. Ahora, si me invitan para un tema específico, yo con gusto de lo que ustedes quieran que yo platique, yo le hablo específicamente de esos temas con todo el gusto y con toda la honestidad intelectual que me ha caracterizado siempre, ¿verdad? Adelante, Laura. Muchas gracias. Me encantaría escuchar tu opinión respecto de un caso que quizá lo conozcas, de un caso que sucedió en julio en la en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, sobre la privación de la vida de un niño de 3 años, quien fue estrangulado manualmente y violado también por una persona del sexo femenino, que se hizo una reasignación de sexo porque se identificaba con el género masculino, quien se casó, no, quien tenía una relación de concubinato con la mamá de este niño previamente, ¿no? Entonces se le dictó una prisión preventiva justificada porque se recopilaron diversos indicios, material genético primordialmente,
que pues vinculaban a esta persona, que había fuertes pues elementos suficientes como para poder solicitar esa no prisión preventiva oficiosa, sino justificada. Y bueno, se otorgó esa prisión justificada y originalmente enviada esta persona a un varonil, pero su abogado solicitó que se enviara a un femenil, y lo cual al final sí se dio, ¿no? Enviarse a un femenil. ¿Cuál sería, en este caso, tu postura respecto de este acceso, pues, a, a, a esa solicitud? Y digo, lo pregunto en particular porque, pues, hay dos vertientes aquí, en personas privadas de libertad y que pertenece también a este grupo también vulnerable. Y lo pregunto en particular porque también en México ha sucedido, no es la primera vez también, que hay personas privadas de la libertad en estos contextos, y que integrantes también, otras personas privadas de la libertad, han sido víctimas de delitos de violación por personas que han ingresado con un género diferente, pues, y que las otras personas que ya estaban privadas, pues han resultado víctimas de estas personas que acaban de ingresar. Gracias. Sí, muchas gracias por tu comentario. Es interesante, ¿no? Es un tema muy, muy polémico. Quiero ser correcto con lo que voy a responder, o sea, quiero contestar todo porque ahí se abren varias líneas de discusión acá. A ver, primero, empiezo por lo más fácil y lo último. La decisión de llevarlo, conducirlo a un centro de detención, a un centro de privación de libertad de mujeres, bueno, eso lo dice la opinión consultiva 29. Enfoques diferenciados de personas privadas de libertad dice que inclusive no tiene que ser en automático, dice el Estado debe consultar a las personas cuál es su interés, o sea, qué quieren. Por ejemplo, si es una persona gay que no se identifica como mujer, quiere estar en un pabellón aparte, quiere estar con la población en general, es decir, el Estado tiene que tomar decisiones siempre bajo la lógica de escuchar a las personas para también tomar en cuenta su voz. Pero en el caso específico de mujeres trans, son mujeres. Desde el punto de vista del derecho, se les reconoce como mujeres y tienen derecho a estar en un centro de mujeres. Ahora, hay una parte, sin que se sienta como que estoy acusando, hay una parte que tiene mucha carga de estigma social. Por ejemplo, cuando ponemos el ejemplo del niño que fue asesinado y violado, no conozco el caso, pero el niño que fue asesinado y violado y decimos, y fue por una mujer trans, entonces muchas veces la carga es esa porque lo que queremos resaltar es principalmente eso, pero por ese niño que fue asesinado y violado, yo te aseguro que hay muchos niños en mayores cantidades que han sido asesinados y violados, no necesariamente por mujeres trans, pero vamos a poner el acento por una cuestión de estigma social, en este caso en particular, porque el hecho lo cometió una mujer trans. Igual cuando capacito sobre temas de derechos humanos de personas migrantes, un esfuerzo para desarmar los derechos de las personas es crear algunas narrativas. Entonces, no sé si lo has visto vos o lo han visto alguno de ustedes, siempre si se comete un delito, el centro o el foco de la noticia es el delito, es la víctima, señora, ¿qué le pasó? Señor, ¿qué le pasó? ¿Cómo lo afectó? Etcétera. Pero si lo comete una persona extranjera, el centro de la noticia es la nacionalidad. Mira, fue un venezolano, mira, fue un haitiano, mira, fue un migrante. Y lo mismo ocurre con las personas LGTB. Pero también, y lo discutía con un oficial, el derecho es científico. El derecho también se construye desde la evidencia científica. Por ejemplo, me decía, es que hay que prohibir el acceso a los baños a estas personas pervertidas que violan niños. Entonces le digo, esas son sus opiniones, pero esos no son argumentos. Científica y estadísticamente, dígame dónde están los casos de niños y niñas que han sido violados en baños por mujeres trans. O después me decían, esto lo vengo discutiendo desde que estudié en Argentina, 2019, decían, es que no pueden ir a cárceles de mujeres porque violan a mujeres, vos lo acabas de comentar. Entonces, esos casos, que no digo que no existan, son casos que son aislados. Entonces, esos casos aislados no pueden servir para la generalización porque hay una fuerte carga de estigma detrás de esas afirmaciones que no es más que la simplificación de un problema donde generalizamos algo que no es un problema general. Entonces yo te digo, grave este tema no sé si en México se cataloga como infanticidio, pero insisto, hay muchos casos, muchos más, que no fueron cometidos por personas trans, entonces no habría necesidad de hacer énfasis en que sea una persona trans. Una persona que cometió un delito
grave, repudiable. Yo estudié Derecho de Infancia con Mari Beloff. Mari Beloff, que fue del Comité de Derechos del Niño, es una de las más expertas en derecho de infancia, y ella decía, si hay un consenso en el mundo es que no hay nada más grave que aquello que se comete en contra de un niño. Es verdad, la Convención de Derechos del Niño es la convención más ratificada del mundo porque existe un consenso sobre que es un grupo que toda la sociedad está convencida de que tenemos que protegernos. Entonces, crítico y lamentable eso que pasó, la persona tiene que pagar la consecuencia, tiene la obligación de cumplir con una condena que va a ser la más alta, pero eso no importa si fue un hombre, si fue una mujer, esos aspectos son irrelevantes frente a la conducta, va a tener que pagar. Ahora, separando el hecho que es aberrante de ese asesinato, ese infanticidio, de la otra pregunta, que es que si tiene que ir a una cárcel de hombres y mujeres, pues la respuesta es que tiene que ir a una cárcel de mujeres. Pero sí, yo creo que es importante que vayamos separando las cosas, es decir, no generalicemos las situaciones. No es cierto que las mujeres trans violan a los niños en los baños, porque no hay evidencia. Es decir, yo estudié violencia sexual, mi maestría en Argentina, mi tesis tiene que ver con violencia sexual en contra de niños, en contra de niñas y abortos y abortos no, prohibición absoluta del aborto en mi país. Y la violencia sexual es la evidencia. ¿Cuál es el lugar más peligroso para los niños en torno a la violencia sexual? El hogar. ¿Cuáles son las personas que más violentan? Ahí está, o sea, no lo estoy diciendo yo, son estadísticas. Y el derecho también responde a esa realidad científica. Entonces, lo que quería decirte es tratar de desconstruir ese argumento de que nos vayamos siempre a que fue el migrante o fue la mujer trans o fue esto, porque son narrativas que lo que tratan es de construir un enemigo, porque en la medida en que construye un enemigo, yo desnaturalizo a la persona y la desarmo de sus derechos. Esa narrativa también la hemos escuchado en Estados Unidos, ¿no? Que dice, es que los trans, que no sé qué, que no sé cuántos, son los que llegan a la escuela y asesinan, pero cuando miras las estadísticas, no. Agarraron un caso y con un caso generalizan, no podemos generalizar. Si nosotros tenemos un compromiso con derechos humanos, nuestra lectura tiene que ser una lectura en enclave de derechos humanos, desprendiéndonos de estigmas sociales que nos conducen muchas veces a la generalización de situaciones como esta, ¿verdad? Espero haber contestado o por lo menos aclarado un poco tu duda, ¿verdad? ¿Algún Quizá otro comentario? Adelante. quizá la planteé mal porque no iba en el sentido de porque era una persona trans o porque era tal, porque eso es No, clarísimo aquí en pero te lo México. agradezco, pero sabes que te lo Este, agradezco porque me sirve no, para desarrollar eso. A veces algo que sí, quisiera decirlos sin que me lo pregunten, pero cuando las sí, no, preguntas no, se no, dan, no va me en ese aprovecho y sentido lo porque en digo. México no hay categorías específicas cuando no, en el tipo penal no se exige una categoría para el sujeto activo, a menos que haya que se pida categoría específica para el sujeto activo, para el sujeto pasivo, o sea, que lo exija como para servidores públicos el Ah, peculado, como la claro. tortura, por ejemplo, o sea, que haya el feminicidio, o sea, sí te pide una categoría específica para un sujeto activo o para un sujeto pasivo, pero no lo digo porque tenga algo que ver porque las personas trans violen o maten, o porque me queda clarísima esa otra visión en la que se dice que una persona, o sea, ahí el foco de atención es la persona que realiza y eso es un tema que atiende a cuestiones mediáticas y no a un tipo penal en Claro, específico, incluso, porque estamos atendiendo cuestiones, por ejemplo, cuando una mujer realiza un delito, pues evidentemente que llama mucho más la atención ¿sabes que cuál es el cuando lo problema? realiza un hombre. Y Discúlpame, te eso es, agradezco. Disculpame, te agradezco tu intervención porque también me permite comentar rápido, muy rápido un tema. Si el delito este hubiera sido cometido por un menor de edad, por ejemplo, la discusión ahorita sería elevemos la edad, si actúan como adultos hay que condenarlos como adultos. pues, Entonces, este tipo de situaciones abren en las sociedades estas discusiones y por ahí se mete el populismo punitivo y la gente está molesta y la gente dice verdad y a eso es a lo que apelan este tipo de narrativa, ¿verdad? Pero insisto, este tipo de hechos que pasó, no conozco este en particular ni otro, pero puede ser que haya muchos similares, pero no tienen tanta exposición mediática porque la exposición mediática va a depender de quién lo hizo. Entonces, se utilizan
para montar en ellos discusiones polémicas que lo que quieren, insisto, es generar o construir narrativas antiderecho. Entonces, no es que te estoy diciendo a vos que es tu intención, pero sí me sirve a mí, te agradezco, sí me sirve a mí para hacer esa acotación que es muy común, o sea, eso lo enfrentamos a diario cuando damos capacitaciones o cuando estudiamos derechos humanos, ese tema que siempre se recurren a esos pequeños casos. Por ejemplo, recuerdo hablar de la discusión de si las mujeres trans deberían de participar en deportes de mujeres. Entonces, no te llevan el caso del ajedrez, no te llevan el caso de la golpeadora que le pegó a la otra y que le destruyó la cara. Entonces, a partir de eso, con eso dicen que no debemos de permitir la participación cuando podemos discutir, se debe permitir tal vez en deportes de fuerza no, o en qué deportes podrían tener alguna ventaja por su Poco haciendo biología. una Es revisión decir, tenemos biológica que llevar del la tema. discusión a esferas más profundas, pero no en la superficie del agua, ¿no? Que es muchas veces donde se queda la discusión de que fue la trans, fue el menor de edad, entonces aumentemos las penas, entonces no reconozcamos derechos a las personas trans, volvamos a la idea de que esto es una enfermedad, es una perversión. Entonces son pequeños puntos donde se agarran para revivir narrativas que lo que generan es esto, son situaciones de discriminación generalizada, es decir, es resistencia a los cambios que está viviendo la sociedad, porque esta es una sociedad distinta. Estaba con profesores de instituto de educación media hace unos días y me planteaban algunos problemas. Yo lo que les decía, profesores, tienen que darse cuenta que esta es una generación distinta y piensa distinto y ustedes tienen que empezar a desconstruir cuestiones que traen de otras generaciones, es decir, tenemos que impulsar un diálogo intergeneracional donde ustedes también tienen que cambiar el chip. Entonces, muchas veces tratan de revivirse discusiones viejas que ya creíamos superadas con este tipo de casos en particulares, ¿verdad? Y ¿Alguna otra respondiendo a la pregunta? pregunta del infanticidio, son poquitas las entidades que lo tienen tipificado con esa palabra. Generalmente en la mayoría de las entidades se llama homicidio en razón de Agravado. parentesco o relación. Y para la generalidad es un agravante, es homicidio con agravante en caso de que sean niñas o niños. Y ya, Va, es todo. perfecto. Muchas Muchísimas gracias. gracias por el comentario. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Tenemos en el chat, si te parece, Mario, para cerrar con un comentario Adelante. muy breve, dos participaciones. La primera es de Brenda Vargas. Nos dice que si tienes alguna información en torno al caso Hellmans versus Uruguay. Esa es una pregunta que hace Brenda. Y Luz Elena dice, con tu experticia, ¿por qué crees que se puede, que a pesar de que existe legislación, protección, tratados, en fin, que reconocen derechos humanos a nivel mundial, no es consciente de su aplicación en forma estricta de cómo debe de ser? Esta será por falta de educación, por ejemplo, se deberá desde la familia, la escuela, niños, etcétera. Son las dos participaciones, si gustas, con las que cerramos la Bueno, sesión. empiezo con la última. Los derechos humanos tienen una ruta o un camino de institucionalización y la creación de un tratado internacional o el reconocimiento constitucional o la emisión de una ley es un primer paso en ese camino largo de la institucionalización de los derechos. Por otro lado, un aspecto importante también es la creación de instituciones que se encarguen de aplicar estas leyes. Pero cuando se crean instituciones, creo que si no me equivoco es la profesora Karina Solavere, plantea la idea de instituciones céntricas e instituciones periféricas. Y cuando ella dice instituciones periféricas, plantea de que muchas veces los estados crean instituciones no con una intención real de atender el problema, sino para cumplir con una obligación real. Entonces, una institución periférica ahí está en la periferia. Se creó, tiene un mandato, pero no tiene armas para hacer cumplir ese mandato, no tiene un presupuesto o no tiene independencia, por ejemplo. Entonces, no solo necesitamos leyes, necesitamos instituciones fuertes. Instituciones fuertes son instituciones independientes, libres de presiones mediáticas, libres de presiones políticas, libres de presiones económicas. Entonces también la parte de la construcción de la institucionalidad es importante. Y por otro lado, la cultura de los derechos humanos, ¿no? La conciencia de las personas frente a los derechos humanos. Entonces necesitamos continuar divulgando para sensibilizar a la gente, para capacitar a las personas servidoras públicas. De hecho, muchas de las sentencias, por no decir todas las sentencias de la Corte Interamericana,
por supuesto que cuando condenan al Estado dice, hay una condena al Estado, dice, se reconoce la responsabilidad del Estado tal por violación de tales derechos, pero incluyen siempre una sección que tiene que ver con la formación o capacitación de las personas servidoras públicas, porque sí se necesita ley, sí se necesitan instituciones centrales, independientes, etcétera, con personal calificado, porque decimos que también la falta de competencia de quien dirige una institución es un acto de corrupción grave, ¿no? Y por otro lado, se necesita también la capacitación de las personas servidoras públicas y, por supuesto, también de la ciudadanía. Entonces, las leyes son un paso importante, pero no son suficientes para la institucionalización de los derechos, sino que tienen que darse muchos elementos. No estamos ni en una situación ni en la más crítica, pero tampoco estamos en la mejor situación. Hay avances, como también pueden haber retrocesos en otros campos, retos y desafíos en muchos campos. Por ejemplo, el problema de la desaparición de personas en México, el problema del crimen organizado. Entonces tenemos avances y retrocesos, pero insisto, la ley por sí sola, por sí misma, no es suficiente para garantizar que los derechos humanos sean vigentes en ningún país del mundo. Respecto a la segunda pregunta, si conozco el caso Hellman, la verdad sí, me parece que lo he leído. Si no me equivoco, es un caso que tiene que ver con amnistía o temas de justicia transicional en Uruguay, pero realmente en este momento, no sé si por cansancio o qué, no recuerdo muy bien los puntos del caso, pero sí estoy casi seguro que tuvo que ver con las dictaduras militares del Cono Sur. Y si no me equivoco, este tiene que ver, es uno de los casos más emblemáticos que tiene que ver con amnistía y temas de justicia transicional, pero si tiene algún interés particular en el caso, pues ahí tal vez les pueden compartir mi número, mi correo, yo estoy a la orden. Em, y eso, pues en este momento no podría profundizar algo en particular sobre este caso en específico. Muchas gracias, Mario. Sí, sé que hemos abusado de ti de tanto tiempo entre exposición y preguntas. No queremos que se acabe la sesión porque hablar de grupos en condición de vulnerabilidad es hablar de tantas, tantas, tantas cosas. Nosotros ya hemos tenido en la práctica sobre todo el tema de la interseccionalidad del caso de una mujer, condición de mujer, adulto mayor, con discapacidad, en estado de pobreza, y que se le quería juzgar como una persona común y corriente, y fue un tema donde necesitamos hacer mucha conciencia de estos puntos que nos acabas de mencionar, porque hay que hacer esa diferenciación y hay que entender esta interseccionalidad, y nos falta mucho todavía, pero estas líneas de investigación estoy seguro que nos van a generar mucha inquietud para las publicaciones que vamos a hacer en la materia de diversos aspectos de los derechos humanos. Y verdaderamente agradecerte, generalmente cuando nos quedamos más tiempo es porque hay dudas y preguntas y no queremos que esto se acabe, pero bueno, pues ya llegó el momento de cerrar la sesión. Te agradezco mucho, Mario, la oportunidad de estar con nosotros. Sé que estuviste en Querétaro en una ponencia y que andas también con actividades académicas muy saturadas. Agradecer, por supuesto, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la oportunidad de tener gente tan valiosa como ustedes. Hemos tenido dos sesiones, verdaderamente lecciones magistrales de grandes, grandes expositores, grandes expertos con un gran compromiso y vocación por los derechos humanos. Así es que, pues Mario, muchas gracias por habernos acompañado. Recibe nuestro afecto, nuestra admiración, nuestro respeto por haber estado con nosotros. Una sesión magnífica. Y bueno, no sé si quieras dar algunas No, palabras de... yo al contrario, agradecerlo a ustedes agradecerlos por esta invitación, agradecer a Laura, a Rodrigo y al resto de personas que participaron, porque creo yo que es la parte más rica y la parte más importante, siempre este espacio de intercambio con los participantes. Solo quería hacer un comentario respecto a esto último. Es importante siempre juzgar o analizar los casos con perspectiva de derechos humanos y sobre todo este tema de adultos mayores e interseccionalidad, pero hay que tener cuidado también, porque cuando en Perú, por si hay alguien peruano, intentaron liberar a Fujimori, acusado de crímenes de lesa humanidad, los argumentos también iban por ahí, planteaban el adulto mayor en edad avanzada con una enfermedad terminal, etcétera, pero la Corte Interamericana fue enfática, es decir, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron y que fueron reconocidos en sentencias como Cantuta en contra de Perú o Barrio Alto en contra de Perú hacían imposible
por lo menos desde un punto de vista convencional, que el Estado peruano liberara a Fujimori porque era un compromiso que tenía con las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en los años 90, ¿no? Entonces, a veces también hay que escuchar, pero también analizar a profundidad las narrativas, porque también con Fujimori se utilizó más o menos ese argumento del el señor adulto mayor con tantas interseccionalidades de situaciones de vulnerabilidad, pero no, ahí no se puede, hay casos en donde no. Entonces, Claro. solo eso quería comentar y gracias por la invitación y ojalá que en un futuro podamos tener la oportunidad de discutir algo sobre un tema concreto de justicia internacional, de sistema interamericano, que es mi principal línea, y si tenemos la oportunidad de estar presencialmente, pues para mí mucho mejor, ¿verdad? Así que muchas Perfecto. gracias. Mario, pues muchas gracias, buenas noches y a todos y a todas, muchas gracias por habernos acompañado. Que pasen muy buenas noches. Gracias.